vamos a comenzar con un nuevo tema de tecnología. El nuevo tema de tecnología es el siguiente, es la corriente eléctrica. Para entender cómo funciona la corriente eléctrica, vamos primero a comprender cómo son las partículas. Aquí tenemos un modelo de átomo, es un modelo muy sencillo, ¿vale? Parecido al modelo de Bohr, en el cual pues, nos está indicando que las partículas inicialmente son neutras. Tenemos aquí un núcleo positivo en el cual nos encontramos con los protones y neutrones, aquí simplemente están simbolizados los protones, y luego tenemos una envolvente, una zona en la que se encuentran los electrones. Los electrones están en movimiento. Si estas partículas pierden o ganan electrones, lo que va a suceder es que se van a cargar. Vamos a ver esta animación en la que vemos cómo efectivamente este átomo inicialmente neutro puede sucederles dos cosas, ¿no? O pierde un electrón de su envoltura, de su última capa, de la capa de valencia. En ese caso, las cargas negativas son inferiores a las positivas, tenemos un ion positivo o cation. Y aquí todo lo contrario, ¿ven? Ha ganado un electrón, entonces tenemos, lo hemos repetido otra vez, vemos como tenemos un electrón más, un electrón más que lo que tenemos en el núcleo. Esto sería un ion negativo. No es que haya perdido un protón, ¿de acuerdo? Sino que es otro átomo diferente a este, en el cual ha ganado un electrón en su capa de valencia, ¿de acuerdo? Esto podría ser, por ejemplo, tal como está aquí, con dos protones, pues sería el helio, ¿no? No es común que el helio gane electrones, pero bueno, es simplemente una animación para que vean lo que es un ion negativo o anión y un ion positivo o cation. Bueno, el hecho de que los átomos se queden cargados positivo o negativamente va a hacer lo siguiente. Si tenemos dos átomos con cargas diferentes, va a hacer que esos átomos se atraigan. Si tenemos átomos con cargas similares y vemos dos átomos cargados negativamente, se van a repeler. O al revés, si están cargados positivamente, también se van a repeler. Lo vemos de nuevo en esta animación, como estos que tienen carga negativa y carga positiva terminan por atraerse, cargas distintas se atraen, cargas iguales se repelen. Esto va a ser fundamental para entender el concepto de la corriente eléctrica. Bueno, hay unas sustancias muy especiales que ya hemos estudiado en física y química, que son los metales. Los metales normalmente son buenos conductores de la corriente eléctrica. ¿Por qué son buenos conductores de la corriente eléctrica? Porque sus partículas están unidas a través de una cosa que se llama el enlace metálico. Y el enlace metálico lo que tenemos es que los núcleos positivos se encuentran perfectamente ordenados y luego tenemos los electrones de la capa de valencia, los electrones de su última capa, de su envoltura, se pueden compartir entre unos átomos y otros. Es decir, este electrón no pertenece a este átomo, sino que este electrón va a pasar de un átomo a otro y veremos cómo va a pasar por todos los átomos. Esta movilidad de los electrones, cosa que no pasa en los aislantes, ¿vale? Aquí vemos que los aislantes no es así, no están perfectamente ordenados y demás, y los electrones están muy ligados a lo que serían sus propios núcleos atómicos. Esta capacidad de los conductores hace que sean capaces de transmitir electrones de un lado a otro y el movimiento de los electrones es lo que vamos a llamar corriente eléctrica. Aquí lo vemos en esta animación. Si seguimos uno de los electrones de la capa de la envoltura, lo vemos por aquí como pasa a esta otra. Luego vemos por aquí cómo pasa a esta otra, ¿vale? Que a su vez vuelve otra vez por aquí. Así que un mismo electrón es capaz de pasar por todos los átomos de la sustancia, ¿vale? Esa nube electrónica que hace que los núcleos estén unidos a través del enlace metálico. En cambio, si volvemos a ver la animación, vemos cómo en los aislantes eso no pasa. Este electrón siempre está quieto en su órbita, bueno, quieto, girando, ¿vale? O girando. Recuerden que realmente no son órbitas, sino son orbitales, zonas de influencia donde suele estar el electrón, pero ligado al mismo núcleo, ¿vale? En el aislante no hay esa libertad de movimiento de los electrones, sí se mueven, pero solo alrededor de su propio núcleo. Esa es la diferencia entre un conductor y un aislante. Vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos ejemplos de conductores, pues todos los metales prácticamente son buenos conductores, ¿no? Aquí tenemos la plata, el cobre, el oro, el aluminio, ¿vale? Son muy buenos conductores. Aquí tenemos ejemplos de aislantes, pues todos aquellos procedentes, por ejemplo, del petróleo. Aquí tenemos pues los plásticos, aquí tenemos las resinas, aunque parezca, profe, eso es cobre, no, esto no es cobre, pero está cubierto de una resina para evitar que la electricidad pase de un filamento de cobre, de un hilo de cobre a otro hilo de cobre. Aquí vemos también las resinas que se ponen, por ejemplo, en los transformadores, son aislantes. La cinta aislante que se utiliza pues, cuando nosotros trabajamos con electricidad, la propia cobertura de los cables eléctricos, ¿sí? Son aislantes. No tienen esa propiedad que tienen los metales de ser buenos conductores.
Aquí vemos qué sucedía en un cable de cobre. Aquí tenemos una simulación de cómo sería por ejemplo un cable de cobre. Hombre, es un poco exagerado, en un cable de cobre no tenemos de ancho solamente un átomo, pero para que vean lo que pasa, se ha pintado de manera más gruesa el átomo que tiene en la capa de valencia y esto es lo que pasa. ¿Ven? El electrón, perdón. Vemos aquí como el electrón de cada átomo va siguiendo su ruta y pasa del primero al último, ¿no? Tiene esa libertad de movimiento. De tal manera que si nosotros generamos una diferencia de potencial entre este punto y este punto, somos capaces de hacer que los electrones se desplacen a lo largo, ¿vale? Desde el punto más negativo al más positivo, ¿no? Porque los electrones salen del lado negativo hacia el lado positivo y se va a generar lo que se llama una corriente eléctrica, una corriente de electrones, un flujo de electrones netos, ¿vale? Y esto es lo que se denomina corriente eléctrica, al movimiento de los electrones a través de un conductor. En un circuito eléctrico, precisamente, vamos a encontrar conductores principalmente. El símbolo que se utiliza para el conductor es simplemente una línea recta, ¿vale? Que puede unir varios elementos. Aquí tenemos otro elemento que es el generador, aquel que genera la diferencia de potencial para hacer que los electrones se muevan, ¿vale? Es decir, la diferencia potencial viene a ser una especie de diferencia de carga, ¿no? Entre un punto y otro. Este símbolo en concreto es el símbolo de la batería, pero bueno, representa cualquier generador, que pueden ser generadores que producen corriente eléctrica o diferencia de potencial, pues químicamente, como es el caso de las baterías, de las pilas, o puede ser a través de generadores eléctricos, pueden ser a través de centrales térmicas, ¿vale? Em, Cualquier central que convierta un movimiento mecánico en corriente eléctrica, ¿no? Y los receptores o resistencias se representan de esta manera, con un zigzag o a veces también con una simple cajita, ¿vale? Un simple rectángulo. Estos son los símbolos más básicos de un circuito eléctrico. Bueno, aquí tenemos una simulación, una animación de cómo sería el circuito eléctrico más básico posible, en el cual nosotros tenemos pues, unos conductores, recuerden, los conductores son estas líneas, unidas a un receptor o resistencia R, ¿vale? Y aquí tenemos esa alimentación que genera nuestro generador, nuestra batería, en este caso, ¿no? Fíjense que aquí hay dos botones, uno dice cómo es el movimiento real de los electrones y cómo es el convencional. Convencional significa lo que se ha adaptado por convenio. Por convenio se supone que la corriente eléctrica va en sentido contrario a los electrones, ¿vale? Se define corriente eléctrica al movimiento contrario a los electrones. Porque es más intuitivo decir que la corriente va del más al menos, ¿vale? Del más al menos, ¿vale? No nos va a influir para nada, es simplemente un convenio, un acuerdo, para la hora de los cálculos todos hacerlo de la misma manera. Eso era porque antiguamente, dependiendo de, pues, de qué cultura provenías, pues hacían las cosas de una manera u otra y científicamente, pues como siempre, se llegan a acuerdos, ¿no? Igual que pasó con el sistema internacional, ¿no? En un lado se medía de una manera, otro lado de otra manera. Bueno, pues en este caso va a pasar lo mismo con la corriente eléctrica. Vemos aquí cómo los electrones efectivamente saldrán del lado negativo y se van moviendo a través del todo el circuito hasta llegar al lado positivo, ¿no? Aquí hay que son cargas positivas, aquí hay negativas. Y eso es debido a lo que sabíamos antes, ¿no? Si tiene carga diferente se atraen. Bueno, y esto sería, bueno, ahora estamos ya otra vez en el real. Si vamos a ver si vemos el convencional sería todo lo contrario. Aquí tenemos el convencional, ¿ves? Convencional sería la corriente eléctrica va del más al menos, ¿sí? Del más al menos. Recuerden, convencional por convenio, por acuerdo. Bueno, ¿y qué es lo que hace que esos electrones se muevan? Pues algo tiene que generar, pues, una fuerza. Esa fuerza lo que vamos a llamar una fuerza generatriz que va a generar el movimiento de los electrones. Aquí tenemos esta animación, cómo esa fuerza hace que esos electrones se desprendan de la capa de valencia de estos átomos para pasar al circuito, ¿vale? Ahí lo veo, cómo se mueven, ¿no? Es por el hecho de que, lo que decíamos antes, ¿no? Las cargas distintas se van a mover. Aquí tenemos una fuerza electromotriz, ¿vale? Se suele abreviar como FEM, fuerza electromotriz. Para eso tiene que haber una diferencia de potencial, una diferencia de carga entre un punto y otro para que se produzca el movimiento de esas cargas.
Bueno, ¿cómo generamos esa diferencia de potencial? Bueno, hay varios métodos, pero normalmente se puede hacer, como dije antes, químicamente, pero también se puede hacer mecánicamente, como pasa en las centrales, en cualquiera de las centrales, ¿no? Aquí vemos un ejemplo en una animación también, en la que tenemos una bobina, un hilo de cobre enrollado, aquí lo ven, moviéndose dentro de un campo magnético, un imán. ¿Mm? ¿Qué sucede? Si nosotros hacemos mover eso, va a haber un campo magnético, las líneas de campo magnético pasan del norte al sur, el norte es un emisor de líneas de campo, el sur es un sumidero, es fácil de recordar, sur, sumidero. Entonces, al pasar esas líneas de campo a través de esto, va a hacer que los electrones se muevan, debido a que como yo estoy moviendo el conductor, los electrones tienden a seguir el ritmo de las líneas de campo. Como yo no dejo el conductor quieto, hace que se mueva, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a verlo otra vez un poquito. Ahí vemos, ¿no? Se genera línea de campo y como yo lo muevo, esos electrones intentan seguir el ritmo y como intentan seguir el ritmo se van a mover por aquí. Si yo soy capaz de sacarlos con esta conexión, dice, ¿cómo está esto conectado? Vamos a pararlo. ¿Cómo está esto conectado si esto está girando? Bueno, pues a través de escobillas, ¿no? Unas escobillas son pues, unos puntos de contacto que contactan mientras esto gira y entonces esos electrones pasan por aquí. Esto simplemente es un medidor y vemos cómo a veces la corriente va en un sentido, a veces va en otro, ¿ven? Vamos a verlo un poquito más otra vez. Ahí ven, ¿no? La corriente oscila y va pasando de un lado positivo a otro negativo, ¿no? Vamos a verlo por aquí. ¿Van? Por ahí positivo, luego negativo, va oscilando la corriente eléctrica. Ahí lo tenemos. Es como funciona esto, ¿no? Por otro lado, al revés, si nosotros cogemos y conectamos a una pila en vez de un medidor y generamos un campo electromagnético, un campo eléctrico aquí, generamos una diferencia de potencial, ahora estamos nosotros suministrando electrones. Entonces, al llegar a esos electrones se genera también un campo magnético en la bobina, ¿ven? Aquí tiene esas flechitas. ¿Y qué es lo que hace? Repelerse. Cuando resulta que coinciden los mismos campos, se atraen, y cuando coinciden, o sea, los mismos polos se atraen, se repelen y los polos diferentes se atraen. Esto hace que esto esté girando continuamente, se atraen, se repelen, se atraen, se repelen, y va a estar girando continuamente. Esto es un motor. ¿Vale? Este es el caso del motor. Cuando lo conectamos de manera inversa, es un motor. Aquí lo vemos más claramente, cómo sería esto del motor, ¿no? Ahí vemos las líneas de campo y cómo van repeliéndose. ¿Ven? Esto es una batería, una pila a la que está conectada. Y vemos cómo se van repeliendo. Las líneas de campo del imán, ¿ve? De norte a sur, ven la flechita, van de norte a sur, y las que se generan en la bobina por hacer pasar corriente eléctrica. Esto sería una especie de electroimán, un electroimán dentro de un imán y se va repeliendo continuamente y por eso va girando, el efecto motor. Si en vez de poner una pila hubiésemos puesto como antes un medidor, estuviera al revés, ¿no? Un giro con manivela, por ejemplo, hacemos girar con una manivela y vamos a obtener una corriente eléctrica. O en vez de una manivela le ponemos unas aspas y que las mueva el viento, tenemos un generador eléctrico eólico. Si lo hacemos con la turbina que se va a mover con el agua, pues entonces tenemos pues, la propia turbina o lo que sería un generador de electricidad de una central hidroeléctrica, por ejemplo, ¿no?